Dos hombres jóvenes, de 31 y 37 años, acaban de convertirse en los objetivos más buscados por dos países al mismo tiempo. Estados Unidos los acaba de acusar formalmente de traficar cantidades enormes de metanfetamina y de apoyar a lo que Washington considera una organización terrorista. Y México, apenas un día después, confirmó que también los busca, que ya tienen orden de aprehensión en territorio nacional. Si los atrapan y los declaran culpables al norte de la frontera, la pena que enfrentan es la máxima posible: cadena perpetua. No saldrían nunca. Se llaman Juan José Farías Mendoza, alias Juanjo, y Israel Vega Farías, alias Papo. Uno es hijo, el otro es sobrino, de uno de los nombres más pesados y más escurridizos del crimen organizado en Michoacán, Juan José Farías Álvarez, el abuelo Farías, líder de la organización conocida como Cárteles Unidos. Y hoy vamos a contar por qué la caída o la búsqueda de estos dos hombres importa tanto. Por qué su apellido carga con una historia de sangre, de impunidad y de una puerta giratoria en la justicia mexicana que este canal ya ha visto demasiadas veces. Si te interesa entender cómo operan estas dinastías criminales y cómo se coordinan México y Estados Unidos para perseguirlas, quédate y suscríbete. En este canal reconstruimos cada caso paso a paso, separando lo que está confirmado de lo que sigue en investigación, sin gritos y sin inventar nada. Y este caso tiene una historia detrás que explica por qué Estados Unidos ofrece $10 millones por el patriarca de esta familia. Vamos con ella. Primero, lo que ocurrió esta semana, que es el detonante de todo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de un gran jurado federal del Distrito de Columbia, presentó una acusación formal contra Juanjo y Papo, y los cargos son de máxima gravedad. Son 3. El primero, conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina con el propósito de introducirlas a Estados Unidos. El segundo, prestar apoyo material a una organización terrorista extranjera, porque desde febrero de 2025, Washington incluyó a Cárteles Unidos en su lista de organizaciones terroristas, la misma categoría en la que están grupos armados internacionales. Y el tercero, el uso y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos explosivos, durante las actividades de narcotráfico. 3 cargos que, sumados, pueden significar cadena perpetua. Y aquí conviene una precisión, porque este canal cuenta los hechos con rigor. Estas son acusaciones, un señalamiento formal de la justicia estadounidense que todavía tiene que probarse ante un tribunal. Juanjo y Papo están acusados, no condenados. Pero el peso de esos cargos y el hecho de que dos países los persigan a la vez dan la medida de dónde los ubican las autoridades: en la cúpula de una de las máquinas de metanfetamina más grandes del planeta. Al día siguiente de la acusación estadounidense, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, respondió desde la conferencia matutina que ese día se celebró precisamente en Morelia, Michoacán, el corazón del territorio de esta organización. Y su mensaje fue claro: los dos ya tenían orden de aprehensión en México desde antes de que Estados Unidos anunciara nada. Dijo que hay investigaciones en curso, que ha habido operaciones constantes del Ejército, de la Marina y del gobierno estatal contra este grupo criminal y que ambos son objetivos prioritarios que México busca detener. En sus palabras, si Estados Unidos solicita la extradición, lo único que ocurre es que se fortalecen las investigaciones que ya existen en el país. Es decir, tenemos a 2 hombres buscados de forma paralela por 2 naciones. Un cerco que se cierra desde ambos lados de la frontera. Pero para entender la magnitud de esto, hay que entender qué es Cárteles Unidos y quién es el hombre que está en el centro de esta telaraña. Cárteles Unidos no es un cártel cualquiera. Según las autoridades estadounidenses, es una alianza de distintos grupos delictivos, con presencia principalmente en Michoacán, uno de los estados más disputados y violentos de México, y su especialidad, lo que lo ha convertido en un objetivo prioritario para Estados Unidos, es la producción de metanfetamina a escala industrial. Las autoridades lo describen como uno de los productores de metanfetamina más importantes del mundo, con capacidad para fabricar varias toneladas de droga al mes. Varias toneladas al mes. Y esa droga no se queda en México. Según la acusación estadounidense, Cárteles Unidos controla la distribución de metanfetamina en una lista de ciudades que parece un mapa de Estados Unidos: Dallas, Houston, Atlanta, Kansas, Sacramento, Los Ángeles, Denver, Chicago. Su red, dicen los investigadores, llega incluso a Europa y Australia.
Estamos hablando de una organización transnacional con tentáculos en 3 continentes, que produce en las montañas de Michoacán y vende en las calles de medio mundo. Y aquí conviene entender por qué Michoacán. Precisamente, porque no es casualidad que una de las mayores fábricas de metanfetamina del planeta esté ahí. Michoacán reúne una combinación única y peligrosa. Tiene un puerto de altura, Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes del Pacífico mexicano, por donde entran los precursores químicos que llegan desde Asia para fabricar las drogas sintéticas. Tiene una geografía de montañas y barrancas en la sierra que hace casi imposible localizar los laboratorios clandestinos escondidos entre la vegetación. Y tiene una región, la Tierra Caliente, con una tradición de décadas de cultivos ilícitos y de grupos armados. Sumado todo, Michoacán es el escenario perfecto para producir droga a escala industrial y sacarla al mundo. Por eso el Estado lleva más de 15 años ensangrentado por la guerra entre cárteles que se disputan ese territorio dorado. Y en la cima de esa estructura, las autoridades colocan a un hombre, el abuelo Farías, un personaje que merece que nos detengamos, porque su historia es la que da contexto a todo, y porque encarna como pocos una de las heridas más profundas del sistema de justicia mexicano. Juan José Farías Álvarez, el abuelo, es originario de Tepalcatepec, un municipio de Michoacán en la región de Tierra Caliente, una de las zonas más golpeadas por la guerra entre cárteles. Su figura es controvertida hasta un punto que cuesta creer, porque el abuelo no es solo señalado como capo. En su momento fue también una figura de las autodefensas, esos grupos armados de civiles que surgieron en Michoacán hacia 2013 para combatir al entonces todopoderoso cártel de los Caballeros Templarios. Para entender lo que eso significa, hay que recordar aquellos años. Hacia 2013, los Caballeros Templarios tenían sometida a Tierra Caliente con una crueldad extrema. Cobraban cuota por cada kilo de limón, por cada res, por cada negocio. Secuestraban, desaparecían y asesinaban a quien se negaba. El Estado no podía o no quería frenarlos. Y entonces los propios pobladores, hartos, tomaron las armas. Se levantaron pueblo por pueblo, expulsaron a los templarios de comunidades enteras. Y por un momento fueron aplaudidos como héroes en todo México, portada de periódicos, símbolo de un pueblo que se defendía solo. El abuelo fue una de las caras de ese movimiento en Tepalcatepec. Pero aquellas autodefensas, con el tiempo, se fracturaron. Algunas se disolvieron, otras fueron cooptadas, y varias, según las autoridades, terminaron transformándose en los mismos grupos criminales que decían combatir, quedándose con el territorio y el negocio que antes controlaban los templarios. Cárteles Unidos nació, en buena medida, de esa mutación. Como ves, es una historia que rima con otras que hemos contado, la de hombres que aparecen primero como defensores del pueblo y que las autoridades terminan señalando como jefes del crimen. La misma línea borrosa, el mismo tránsito del héroe al villano, o quizá la revelación de que la frontera entre ambos nunca fue tan clara. Estados Unidos lo tiene en la mira desde hace años, tanto que mantiene una recompensa de $10 millones por información que lleve a su captura. 10 millones. Esa cifra, por sí sola, dice el lugar que ocupa el abuelo en la lista de los hombres más buscados por Washington. Pero aquí viene la parte que conecta este caso con el patrón más incómodo de la justicia en México, porque el abuelo Farías ya había sido detenido antes y quedó libre. En su momento, cuando las fuerzas federales lograron capturarlo, el caso parecía un triunfo. Duró poco. Un juez del Centro de Justicia de Almoloya de Juárez determinó no vincularlo a proceso, al considerar que su detención había sido ilegal, y el abuelo salió. Regresó a Tepalcatepec. Y según los reportes de Mimostresdomne, aquel momento no volvió escondido ni humillado. Volvió a ser recibido por habitantes del municipio con mariachis y manifestaciones de apoyo. Un presunto líder criminal, buscado por Estados Unidos con millones de dólares sobre su cabeza, regresando a su tierra entre música y aplausos después de que la justicia lo dejara ir. Detente a pensar en esa imagen porque lo dice todo. Dice del poder territorial de estos personajes, capaces de tener a comunidades enteras de su lado. Dice de la línea borrosa entre el criminal y el protector en regiones donde el Estado ha estado ausente durante décadas. Y dice, sobre todo, de una justicia que captura con una mano y suelta con la otra. ¿Cuántas veces hemos visto este guión? Un objetivo prioritario cae, sale en el boletín y meses después está libre por un tecnicismo, por una detención mal hecha,
por una puerta que alguien deja abierta. Y esa es quizá la pregunta que de verdad importa en todo este caso. Si atrapan a Juanjo y a Papo, el hijo y el sobrino, ¿terminarán como el abuelo? ¿Otra captura celebrada que se deshace en los tribunales? ¿O esta vez, con la presión de Estados Unidos y una acusación formal por terrorismo de por medio, el desenlace será distinto? Guarda esa pregunta, porque es el corazón de lo que está en juego. Y si este tipo de análisis, el que mira más allá del titular y señala los huecos del sistema, es el que te parece que hace falta, este es tu canal. Suscríbete, porque casos como este los seguimos de cerca, semana a semana, hasta ver cómo terminan de verdad. Sigamos, porque hay un elemento en esta historia que la hace distinta a la del padre y que juega en contra de los dos jóvenes: la designación terrorista. Cuando Estados Unidos incluyó a Cárteles Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025, no fue un gesto simbólico, fue una herramienta legal con dientes muy afilados. Bajo esa clasificación, cualquier persona que preste apoyo material a la organización, dinero, armas, logística, puede ser perseguida bajo leyes antiterroristas, que son mucho más severas que las de narcotráfico común. Y el gobierno estadounidense ha advertido que tomará, en sus palabras, cualquier acción necesaria contra los cárteles y contra quienes los apoyen. Esa frase, cualquier acción necesaria, ha encendido un debate enorme sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar Estados Unidos en suelo extranjero. Es en ese clima de máxima presión donde caen las órdenes contra Juanjo y Papo. La administración estadounidense ha convertido el combate al fentanilo y a la metanfetamina en un asunto de seguridad nacional. Presiona a México con aranceles, con amenazas, con exigencias de resultados. Y México, por su parte, insiste en un punto que aparece una y otra vez en boca de sus autoridades, que actúa por su cuenta, que las investigaciones contra estos objetivos ya estaban abiertas antes de que Washington dijera nada, que la soberanía no se negocia. De hecho, Harfuch subrayó que Juanjo y Papo ya eran buscados en México previo a la acusación estadounidense. Ese matiz es importante y encaja en el eje de este canal, porque cuenta una historia de dos países que se necesitan pero que no siempre confían el uno en el otro. Estados Unidos quiere resultados y los quiere ya. México quiere mostrar que golpea al crimen sin recibir órdenes de nadie. Y en medio de ese pulso diplomático están estos objetivos concretos, estos nombres que se han vuelto piezas de una negociación mucho más grande. Entonces, ¿en qué punto estamos hoy con los hechos sobre la mesa? Tenemos a dos presuntos líderes de alto nivel de Cárteles Unidos, hijo y sobrino del patriarca, acusados formalmente en Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo, con la amenaza de cadena perpetua. Tenemos a México confirmando que ya los buscaba, que tienen orden de aprehensión y que hay operativos constantes del Ejército y la Marina en su contra. Tenemos una organización Cárteles Unidos que produce toneladas de metanfetamina al mes y la distribuye por medio mundo. Y tenemos, en el centro de todo, a un patriarca, el abuelo, con $10 millones de recompensa, que ya demostró una vez lo fácil que le resultó salir de las manos de la justicia mexicana. Todo eso es un hecho, es un cerco que se cierra. Pero también quedan las preguntas que el boletín oficial no responde. ¿Dónde están Juanjo y Papo en este momento? ¿Están en México protegidos por el mismo poder territorial que arropó a su padre y a su tío? ¿Se entregarán, negociarán o pelearán? Y si caen, ¿resistirá esta vez el caso en los tribunales o volveremos a ver la puerta giratoria en acción? Porque esa es la verdadera prueba. Capturar a un objetivo es importante y hay que reconocer cuando el Estado actúa. Pero un Estado que de verdad pone orden no se mide solo por a cuántos detiene, sino por a cuántos logra mantener tras las rejas cuando la ley sigue su curso. Y en esa segunda parte, la de sostener las capturas, la historia de esta familia deja una sombra de duda difícil de ignorar. Quiero saber qué piensas tú, cuando ves que Estados Unidos ofrece millones por un capo que la justicia mexicana ya tuvo y soltó. ¿Dónde crees que está el problema real? ¿En la falta de capturas o en un sistema que no logra sostenerlas? ¿Y crees que con el hijo y el sobrino la historia será distinta? En los comentarios se arman los mejores debates de este canal, y este caso los merece todos. Déjame ahí abajo tu opinión. Si este video te ayudó a entender lo que hay detrás de esta cacería a dos países, más allá del titular, compártelo con alguien que crea que estas historias se resuelven con un solo arresto. Y suscríbete,
porque cada semana reconstruimos un expediente con este mismo rigor. Los hechos por delante, las versiones en su sitio y las preguntas que faltan siempre sobre la mesa. Esto fue Expediente Operativo. Nos vemos en el próximo.